El Instituto Casla se ha encargado de realizar toda la acumulación sistemática de información para llevarlo a los tribunales internacionales, en este caso a la Corte Penal Internacional, que no actuó a tiempo. Primero pasó lo que pasó, primero actuó Estados Unidos, primero irá a la justicia de Estados Unidos porque definitivamente la Corte Penal Internacional se quedó estancada. Pero ese trabajo ahí está, y ese trabajo ha sido gracias también a una gran líder que es Tamara Sujo, quien dirige todo este Instituto Casla en el capítulo de Venezuela. Tamara, hoy es un día de una noticia muy profunda, muy impactante, en momentos en los que venezolanos en el exterior celebran que se haya ido Maduro, pero que hay profunda preocupación por quienes están en Venezuela, sobre todo estas horas tan delicadas que es las posteriores a la extracción de un criminal que se había apoderado del país, pero que no se sabe qué va a pasar. Y ahí los presos políticos, los detenidos arbitrariamente, los encarcelados, los secuestrados arbitrariamente. ¿Cuál es tu reflexión en este momento, en un día tan importante y en una noticia tan trascendental como la caída de Maduro? Tamara, bienvenida. Muchísimas gracias, Guri. Encantada de estar con ustedes en este momento tan importante para los venezolanos, para todos los venezolanos, los que están adentro y los que estamos afuera, que estamos siguiendo la noticia desde las madrugadas y preocupados por todos los acontecimientos, ¿no? Sí, Maduro ha sido extraído en una operación quirúrgica militar estadounidense, buscado por la justicia norteamericana por crímenes de narcotráfico y terrorismo, ¿no? Y en ese sentido, toda la estrategia que vimos y todo cómo sucedieron las cosas, atacando bases militares para neutralizar cualquier acción de respuesta para poder hacer esta extracción, ha sido, bueno, la hemos seguido y seguimos viendo otras cosas que han ido saliendo impresionantes, ¿no? Como tú dices, el Instituto Casla se ha dedicado durante años, Guri, a documentar los crímenes de la tiranía venezolana, que no ha tenido piedad con los venezolanos, con civiles, militares, niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas enfermas que han estado en cárceles venezolanas clamando, pidiendo por comida, por no ser torturados, por vivir, porque no nos olvidemos que han muerto presos políticos en las cárceles inducidos por el régimen venezolano, no nos olvidemos que ha habido jóvenes venezolanos que han intentado suicidarse, no nos olvidemos de las terribles torturas que hemos documentado, que nunca hemos imaginado de dónde ha salido tanta maldad hacia el venezolano, hacia los ciudadanos venezolanos, hacia los compatriotas venezolanos de parte de esta estructura criminal. Por lo tanto, hoy estamos viendo que la cabeza del régimen, el alto responsable, el más alto responsable de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, porque no nos olvidemos que Nicolás Maduro es el jefe de toda la estructura criminal. Él se decía a sí mismo jefe de toda la estructura policial, militar, cívico, paramilitar, parapolicial. Todo lo que hay en Venezuela como estructura represiva, Nicolás Maduro se hartaba siempre en las redes de ser el jefe, el que mandaba. Hoy se lo llevaron. Y esa estructura criminal ha sido desmantelada desde su cabeza, ¿no? Y por supuesto queda la preocupación de quienes quedan en Venezuela, que han salido, tengo la información de que han llamado a los colectivos y a las milicias a salir a la calle, Guri. Pero fíjate una cosa, es importante en este momento hacerle llamado a esa gente. Primero, porque no nos olvidemos que en las elecciones del 28 de julio, porque esa es otra cosa importante, Maduro es un usurpador, no era presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela se llama Edmundo González y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Maduro le robó las elecciones, Maduro nos robó a todos los venezolanos que nos expresamos, al pueblo venezolano le robó las elecciones descaradamente y lo hizo con represión, con encarcelamiento, con asesinatos, con torturas, con violencia sexual y con miles de venezolanos clandestinos y miles de venezolanos presos hoy, ¿no? Presos todavía hoy. Entonces, esa estructura ha sido desmantelada desde arriba, pero quedan estas personas que están llamando hoy a la calle. El llamado es a esas personas que están llamando a la calle, porque primero ellos perdieron con el 80% de los votos, ellos ya no tienen esa popularidad
que tenían hace años, ¿no? Porque ha sido como recordaban ustedes, el 18, en el mayo del 18 también nos robaron las elecciones, no nos olvidemos de eso, ¿no? Él se autoproclamó presidente, por supuesto, ¿no? Y esto es una historia que viene de años, ¿no? Esto que está sucediendo viene desde que Maduro tomó el poder en el 2013, que también se robó las elecciones, y eso lo dijo y lo ratificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que debemos recordarlo. Y por lo tanto, lo que está sucediendo en este momento es un momento de atención. Es decir, ¿quiénes son los más vulnerables en este momento? Los presos políticos. Las informaciones que tenemos es que en las cárceles están hasta ahora en calma, no ha habido acciones contra ellos, porque yo me imagino que primero tienen que, los que quedan, los pocos que quedan, porque hemos visto videos de ellos saliendo con grupitos pequeñitos, ¿no? Diciendo, llamando a la calle, los que quedan tratando de reagruparse. Yo lo que pienso y el mensaje que mando a los que me están viendo o los que puedan verme es primero calma, a toda la población civil, quedarse en sus casas, es importante quedarse en sus casas, seguir los acontecimientos, ahorrar energías de baterías, seguir fuentes confiables de información y tratar, por supuesto, de no transitar por las calles de Venezuela. Y segundo, el llamado a esos organismos de inteligencia, de seguridad, etcétera. ¿Ustedes a quién van a seguir obedeciendo? Porque es que esta estructura criminal está desmantelada y los que quedan no están defendiendo a Venezuela, están defendiendo una estructura criminal transnacional, narcotraficante, violadora de derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad en Venezuela contra sus hijos, contra sus abuelas, contra sus vecinos, contra sus amigos. Entonces, ¿hasta cuándo van a defender esta estructura criminal? Es como decía tu anterior entrevistado, es un suicidio en este momento hacer eso, ¿no? Entonces, lo lógico es en este momento que las personas apoyen una transición en Venezuela, apoyen una futura transición a Venezuela y pongan sus armas a la disposición de la libertad y del gobierno legítimo venezolano que encabeza Edmundo González y María Corina Machado. Tamara Sujú, presidenta del Instituto CASLA, capítulo Venezuela. Yo quisiera preguntarle, como por una desconexión que vemos. Aquí, por ejemplo, hay un grupo importante de venezolanos en el exilio, en la diáspora, celebrando. Hay una celebración de todos esos venezolanos que creen que a partir de este momento se abre esta, finalmente, esperanza o ya casi que realidad de poder volver a sus casas. Ahí los vemos celebrando, entusiasmados, contentos, sintiendo que les devuelven a su país. Por un lado está esa gran felicidad y mientras vemos estas imágenes vemos una desconexión de los organismos multilaterales frente a esta visión, como es la alta representante de la diplomacia, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, diciendo que Maduro no tiene legitimidad, pero llamando a una contención y al respeto al derecho internacional. Habló con el secretario de Estado Marco Rubio y con el embajador de la Unión en Caracas y les piden contención. Una transición pacífica, bajo todas las circunstancias, mantener el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas respetándose. Llamamiento a la contención, la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea en el país es la máxima prioridad, dice. Y por otra parte, el portugués Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, también pidiendo una desescalada, es decir, ¿para dónde mira la Unión Europea? ¿Para dónde mira Estados Unidos? ¿Y para dónde miran las víctimas de este régimen? Esta desconexión, incluso con la CPI, la Corte Penal Internacional, que al final, mire, primero va Maduro a responder a un tribunal de Estados Unidos que todos los que abogan salidas pacíficas, pues no actúan. ¿Cómo entender esa desconexión de los organismos multilaterales frente a lo que siente el venezolano víctima de esta narcodictadura o narcotiranía o narcorrégimen? Sí, son posiciones diplomáticas, Claudia, que siempre hemos criticado, ¿no? En ese sentido, organismos internacionales que no están a la altura de las necesidades de los venezolanos durante años y que gracias a esa ¿cómo se dice?
esa tibia posición han permitido que hoy en día esos crímenes de lesa humanidad hayan avanzado tanto y haya habido tantas víctimas de los crímenes cometidos con el régimen venezolano. No es que parece que le tuvieran miedo a las cosas que pudieran suceder para ayudarnos a salir de esa tiranía, ¿no? Yo a esas posiciones políticas, diplomáticas, no les hago caso, Claudia, porque primero no tienen la razón, segundo, ellos tienen los instrumentos en sus manos de conocimiento, porque es que se lo han dicho, no solamente mi organización, sino otras ONG internacionales, nacionales, la misión de expertos independientes de la OEA, la misión de expertos independientes de las propias Naciones Unidas, el alto comisionado, la Comisión Interamericana, es decir, a todos esos funcionarios que dirigen organismos internacionales, como la Comisión Europea, como pues seguramente saldrá la OEA dentro de poco cuando se despierte, ¿verdad? Y saldrá y dirá cualquier babosada, ¿no? Es importante decirles que los venezolanos tenemos años denunciando los crímenes más atroces que se puedan imaginar que han cometido contra la población. Y repito, no les ha importado si son niñas, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, ancianos, enfermos, no les ha importado torturar a extranjeros, a europeos, a americanos, porque allá tienen a los europeos presos dándoles golpes y torturándolos y tienen a latinoamericanos también y no piensan en ellos, porque es que han además captado rehenes para manipularlos, ¿verdad? Entonces, a todas esas personas que siguen diciendo y siguen haciendo comentarios tibios y sosos, nuestro llamado es a entender lo que ha sufrido el venezolano. Son 25 años sufriendo esta dictadura tiránica, esta tiranía criminal. 25 años, le hemos pedido por las buenas, hemos hecho de todo. Han salido 9 millones de venezolanos que están regados por el mundo queriendo regresar a su país, que no huyeron, sino ellos huyeron de una tiranía, no salieron porque quisieron, incluyendo a tantos venezolanos conocidos y reconocidos que han tenido que irse por persecución política. Entonces, es muy difícil meterse en el corazón de los venezolanos y lo que estamos sintiendo hoy día con esta extracción. Difícil. Pero lo que nosotros queremos es que en vez de dar opiniones, de hacer llamados internacionales a que se respete el derecho internacional, ¿por qué no le dijeron a Maduro en su momento que respetara el derecho internacional de los derechos humanos y dejara de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela? ¿Por qué al día de hoy hay más de 18.000 venezolanos que tienen procesos judiciales abiertos? Y hay más de 1.200 presos políticos y no han seguido las informaciones de las ONG que hemos denunciado cómo los están torturando en las cárceles y salen con la babosada de decir que se respete el derecho internacional. Maduro jamás ha respetado el derecho internacional en Venezuela y ha cometido los crímenes dentro de Venezuela y eso sí le tiene que importar a la comunidad internacional, escuchar a los venezolanos, eso es lo que tienen que hacer. Tamara, eso es muy importante lo que usted nos está diciendo porque es una respuesta o un análisis claro a esas voces como por ejemplo la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mismo Gabriel Boric en Chile, quienes han salido a condenar este ataque y muchas voces venezolanas hoy les han recordado que ese respeto a los derechos humanos que hoy pregonan debió haber sido pedido también en el pasado, en los momentos en los que la dictadura reprimió fuertemente cualquier voz disidente. Quiero que hablemos, Tamara, sobre lo que dijo el ministro Vladimir Padrino, el cabecilla principal de la defensa de la dictadura. Él ha llamado a la resistencia. ¿Usted cree que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aceptará esta transición o se pondrá del lado del dictador nuevamente? Mira, ahí hay muchas, Maduro y su estructura criminal, sus altos responsables, y entre ellos Vladimir Padrino y la estructura alta de la Fuerza Armada están involucrados no solamente en crímenes de lesa humanidad, sino que están involucrados en el narcotráfico, están involucrados en el tráfico del oro, de los diamantes, de nuestras riquezas. Ellos están involucrados en lo que es esa estructura transnacional de crímenes, ¿no? Y por supuesto que seguramente estarán ahí tratando de ver qué hacen en este momento, si siguen, si no siguen, pero ellos saben que están hasta aquí.
de crímenes, ¿no? Esa estructura media de la Fuerza Armada, esa estructura que no tiene acceso a ese enriquecimiento ilícito, a la corrupción, y que conocen y saben de compañeros que han sido detenidos, incluyendo generales, coroneles, tenientes coroneles, comandantes, amigos de promociones, que están en las cárceles de Venezuela hoy, que han sido terriblemente torturados, vejados, para ponerlos como ejemplo de lo que le podría pasar a ellos. Yo sí creo que ellos tienen que estar observando esto muy de cerca y con mucho interés. Y yo creo que debería venir un quiebre en la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que ese es el clamor de los venezolanos en este momento, que se pongan del lado de la democracia, que se pongan del lado de la justicia, que se pongan del lado de los derechos de todos los venezolanos, que se pongan del lado realmente de la patria de Venezuela y no de esa estructura criminal. Yo creo que Vladimir Padrino, en ese video de solo, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que salió solito, parecía metido en un búnker, ¿verdad? Ahí, yo no le vi esa estructura atrás con la que siempre salía pomposa, ¿no? Haciendo ese llamado, Vladimir tiene en su conciencia cómo oficiales venezolanos han sido torturados bajo su autorización. Vladimir Padrino tiene en su conciencia cómo militares venezolanos han sido incluso asesinados por torturas, como el capitán Acosta Arévalo, por ejemplo. Él es el que menos tiene ahorita autoridad para decirle nada a la Fuerza Armada y hacerle llamado a nadie, porque primero Venezuela tiene un nuevo presidente, porque ya el presidente que de esta estructura criminal se lo llevaron preso y va a ser presentado a la justicia. Por lo tanto, yo creo que ellos, si no me equivoco, deberían estar negociando qué es lo que van a hacer con su futuro, porque es que Venezuela no los quiere, es decir, ellos van a tener unos colectivos y unas paramilitares que pudieran responder. ¿Cuánto tiempo pueden responder? ¿Cuánto tiempo pueden ir en contra de toda Venezuela? ¿Con cuánto cuentan? ¿Con quiénes cuentan? Y yo creo que en este momento también es importante saber, ¿no?, qué va a suceder en las próximas horas después de que hable el presidente Trump y conocer cuáles son de ahora en adelante si va a haber acompañamiento, porque Venezuela no puede hacerlo solo, los venezolanos no podemos solo con estas personas que están armadas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el llamado a esa Fuerza Armada y a esos grupos de seguridad, de a quién van a obedecer, si ellos van a seguir del lado de la opresión, del lado de la estructura corrupta, del lado de la estructura criminal, o del lado de los demócratas venezolanos, que somos la mayoría. Más del 80% del pueblo venezolano hizo ese llamado el 28 de julio. Ese llamado es importantísimo ahora, en este momento, por lo que pueden estar pensando y lo que puede estar pasando dentro de Venezuela, que es muy importante. Y es un momento muy delicado. Es increíble, Tamara, lo que venías comentando, ese desenfoque que tiene un sector principalmente de izquierda aquí en Europa, en algunos lugares de América Latina, sobre lo que está pasando y sobre lo que debe pasar en Venezuela, que uno no alcanza a saber si es un desenfoque por miopía, por falta de información o simplemente por mala voluntad, por mala fe. Pero quiero plantearte dos asuntos adicionales, Tamara. En primer lugar, durante tantos años que luchas como las tuyas, lucha por los derechos humanos, estaban esperando que llegara este día. Este día parece que llegó, aunque es el día cero, pero parece que este día llegó. Y seguramente lo has escuchado también, algunos rumores en las últimas semanas indicaban que con la infiltración que la CIA ya había hecho en Venezuela desde semanas anteriores, habrían logrado llegarle hasta muchos carceleros que tienen en su poder a los prisioneros políticos para que, llegado el día, y el día seguramente es hoy, abran las cárceles y dejen salir a los prisioneros políticos. ¿Esa posibilidad la ves? ¿Eso lo contemplas como algo que eventualmente podría ocurrir? Por un lado, lo que podría ocurrir con los carceleros que dejen ir a los prisioneros políticos en las próximas horas. Y por otro lado, desde tu experiencia como abogado, Tamara, ¿qué recorrido judicial crees que va a tener la situación de imputación contra Nicolás Maduro y contra su esposa Cilia Flores ante una corte federal en Nueva York, tal como lo ha informado la fiscal general Pamela Bondi? Bueno, la situación con los presos políticos, yo creo que sería
un acto patriótico por parte de sus carceleros, dejarlos libres, liberarlos. Yo creo que ahí deberíamos comenzar con ese quiebre de esa estructura criminal y dejar de obedecer a quienes tienen oprimidos y encarcelados a personas inocentes, ¿no? Ojalá eso sucediera. Yo no tengo información hasta ahora sobre eso y no puedo decir cosas que no sé, que hasta ahora sé que no están pasando, pero ojalá eso sucediera y comenzara por ahí los actos simbólicos de queremos que Venezuela cambie y queremos que Venezuela vuelva a ser un país democrático y empezar a liberar a todos los presos políticos. Sería esa primera forma de decir que están de acuerdo con ese cambio. Y segundo, sobre la presentación de Nicolás Maduro y Cilia Flores en tribunales federales de Estados Unidos, bueno, tienen un proceso en un tribunal federal por narcotráfico y por terrorismo y por ataques. Es decir, esto que está sucediendo es por la Comisión de Crímenes contra el Pueblo estadounidense. En el sentido de el daño que han estado haciendo o han estado permitiendo hacer con todos los envíos de droga. Es que nosotros algún día cuando toda la verdad se sepa, vamos a tener conocimiento de cuántas toneladas de droga salían por las vías, por los puertos de Venezuela. Incluso tengo información de que hasta barcos de PDVSA han usado para trasladar droga a Europa y a otros países, ¿no? Entonces, no sabemos la magnitud hasta que no tomemos el control de lo que es el gobierno en sí y sepamos cuáles eran esas rutas, cuántos se beneficiaron, cuántos ganaron, cuántos millones de dólares, quiénes estaban involucrados, que es una cosa enorme, ¿no? Y por eso Maduro va a ser presentado en tribunales federales internacionales en Estados Unidos y va a ser juzgado por eso. Y además no nos olvidemos que hay otra estructura que también está siendo buscada y también tienen órdenes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los días por venir, sobre todo hoy y estas próximas horas, son cruciales para Venezuela, para los venezolanos, sobre todo los que están adentro. Y repito, mi llamado es a tener cuidado, a no exponerse, a no salir a las calles y a seguir fuentes confiables como ustedes de información. Cuidarse mucho. Y el llamado, vuelvo a repetir, a los organismos de seguridad y a la Fuerza Armada Nacional, pónganse del lado de los venezolanos. Los venezolanos elegimos. Maduro nos robó las elecciones. Maduro nos ha llevado a esto que está sucediendo hoy. Esto que está sucediendo hoy no es porque se ha querido o porque se pusieron creativos, no, es porque él se lo buscó. Es porque él decidió robarle la esperanza a los venezolanos. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo hoy día. Entonces, pónganse del lado de Venezuela, de los venezolanos, a quien le deben ustedes, a su patria y no a una estructura criminal.